En el corazón del templo Jedi, las altas ventanas dejan entrar una luz dorada que ilumina el círculo solemne del consejo. 12 sillones, 12 figuras, envueltas en túnicas, que parecen estatuas de sabiduría. Durante generaciones, la galaxia los ha visto como guardianes de la paz, voces de razón en tiempos de guerra. Pero la verdad se esconde en las sombras entre esas columnas. El Consejo Jedi no era tan puro como proclamaban. Sus decisiones estaban teñidas de miedo, de arrogancia, de secretos enterrados bajo capas de tradición. La historia oficial los pinta como mártires, víctimas de la traición Sith, pero si miramos más de cerca, descubrimos otra realidad. Fueron artesanos de sus propias mentiras, guardianes de un orden que ellos mismos corrompieron. Hoy, levantaremos el velo y revelaremos aquello que nunca quisieron mostrar, porque los Jedi no cayeron únicamente por la espada de los Sith, cayeron por la podredumbre que nació en su propio corazón. El Consejo Jedi repetía incansablemente que no servía a ningún poder político, que solo respondía a la fuerza. Esa era su gran verdad, o más bien, su gran máscara. En la práctica, sus movimientos estaban encadenados al Senado Galáctico. Cada decisión, cada misión, pasaba por la mirada vigilante de los políticos. Se proclamaban árbitros neutrales, pero en realidad actuaban como ejecutores de la República. No fueron meros observadores, se convirtieron en generales, en diplomáticos al servicio de intereses políticos, en jueces que dictaban condenas convenientes. ¿Dónde quedó su independencia? ¿Dónde su supuesto desapego del poder? El Consejo se dejó arrastrar por la maquinaria del Senado hasta confundirse con ella, y en esa unión corrupta, la Orden Jedi comenzó a perder lo que la hacía diferente. La neutralidad fue la mentira más grande. No eran libres, eran piezas de un tablero controlado desde los despachos de Coruscant. Cuando Qui-Gon Jinn descubrió a un niño en Tatooine, las arenas cambiaron para siempre. Anakin Skywalker, un esclavo con un talento sin precedentes, fue señalado como el elegido, el destinado a traer equilibrio a la fuerza. El Consejo Jedi, sin embargo, dudó desde el primer momento. Vieron su miedo, su apego, su intensidad, y temieron lo que podía llegar a ser. Aunque aceptaron entrenarlo, nunca lo hicieron con verdadera confianza. Años después, cuando Anakin había demostrado valentía y poder en el campo de batalla, cuando su lealtad a la República parecía incuestionable, el Consejo volvió a cerrarle las puertas. Lo llamaron al Círculo de Maestros, pero le negaron el rango. Una decisión fría, disfrazada de prudencia, que en realidad estaba basada en desconfianza y miedo. En ese instante, Anakin comprendió que las promesas del Consejo no eran más que cadenas. Lo proclamaron salvador, pero lo trataron como un prisionero. Esa contradicción marcó el inicio de la herida que nunca sanaría. El joven Skywalker buscaba guía, comprensión, un refugio para sus dudas y su dolor. Pero lo que encontró fue silencio. Cuando se atrevió a compartir sus temores, las respuestas del Consejo fueron reglas secas, dogmas repetidos como eco en una sala vacía. Su amor por Padme fue considerado una amenaza. Sus visiones de pérdida fueron ignoradas como ilusiones pasajeras. Nadie extendió una mano para sostenerlo. Nadie intentó comprenderlo. Así, cada reunión con el Consejo se transformó en un juicio velado, cada palabra en una condena implícita. Lo que necesitaba era empatía. Lo que recibió fue frialdad. Al negarle su humanidad, el Consejo mismo fue el arquitecto de su caída. Palpatine no hizo más que ofrecer lo que ellos nunca dieron: escucha, confianza, un lugar donde no era un extraño. La verdad cruel es que Anakin no se perdió solo. Fue empujado, poco a poco, por aquellos que debieron protegerlo. Desde los primeros días de la guerra, el Consejo sintió algo extraño en la figura del canciller Palpatine. Su poder crecía con rapidez. Su influencia se expandía como una sombra que envolvía al Senado. Los Jedi sospechaban, pero no actuaron. Decidieron vigilar desde la distancia, como si el tiempo les diera respuestas. En su silencio, Palpatine construyó los cimientos de un imperio.
manipulando a senadores y generales por igual. Cuando finalmente lo confrontaron, ya era demasiado tarde. El canciller había acumulado poder absoluto, protegido por la propia legalidad de la República. La mentira más oscura del Consejo no fue ignorar al enemigo, sino fingir que no sabían lo suficiente para actuar. La verdad es que lo sabían. Sintieron la sombra y aún así, eligieron el camino de la pasividad. Ese silencio fue su condena, porque mientras ellos meditaban en la sala del Consejo, el Sith más peligroso de la historia preparaba su golpe final. Qui-Gon Jinn siempre fue diferente. Un Jedi que escuchaba a la fuerza viva, no solo a los dogmas escritos en los códices antiguos. Su intuición lo llevaba a desafiar al Consejo una y otra vez. Y por eso, aunque fue uno de los más sabios y sensibles, siempre estuvo al borde del exilio. Cuando presentó a Anakin como el elegido, el Consejo lo miró con desdén. No confiaban en él, no confiaban en sus visiones. Lo trataron como un soñador, un obstáculo para el orden rígido que ellos defendían. Qui-Gon murió en Naboo, sin ver cumplida su visión, pero su rechazo fue un reflejo claro. El Consejo castigaba a los que cuestionaban, marginaba a los que pensaban distinto. Y así, mientras silenciaban a voces como la suya, cerraban la puerta a la posibilidad de una verdadera renovación. El precio de esa ceguera lo pagó la galaxia entera. En los profundos pasillos del Templo Jedi, la biblioteca parecía un santuario de conocimiento absoluto. Miles de holocrones, millones de registros estelares, todo bajo la mirada atenta de los archivistas. Pero incluso allí la verdad fue moldeada a conveniencia. Mundos enteros fueron borrados de los mapas, como Camino, cuyo archivo fue eliminado para encubrir secretos inconfesables. El Consejo sabía que ocultar información era tan poderoso como poseerla. En vez de ofrecer transparencia, eligieron manipular la memoria de la galaxia. El archivo Jedi, símbolo de sabiduría, se convirtió en una herramienta de censura. Lo que el Consejo no aprobaba simplemente dejaba de existir. Y así, bajo la ilusión de la pureza, sembraban otra mentira, que el conocimiento era completo. Pero la verdad estaba mutilada, y ese vacío preparó el terreno para conspiraciones que los propios Jedi no supieron detener. Entre los textos antiguos que hablaban de un elegido, había pasajes que nunca salieron a la luz, fragmentos de profecías que advertían no solo sobre la salvación, sino también sobre la destrucción. El Consejo decidió callar esas partes. Si la galaxia supiera que el equilibrio podía significar la caída de los Jedi, ¿qué credibilidad les quedaría? Así, escogieron lo que convenía, recortando la verdad como quien esconde una herida bajo vendas limpias. La profecía completa hablaba de un elegido que destruiría a los poderosos y sembraría nuevo orden. Ellos lo tradujeron como esperanza, cuando también podía ser condena. El engaño no estuvo en las palabras, sino en lo que eligieron ocultar. Esa media verdad condenó a la orden, porque lo que negaron fue lo que al final se cumplió. El Consejo Jedi se veía a sí mismo como un muro indestructible contra la oscuridad. Creían que su código era infalible, que su control de emociones los hacía invulnerables. Esa arrogancia los cegó. Mientras los pueblos sufrían en los márgenes de la galaxia, ellos discutían en su sala de cristal. Mientras esclavos gemían en planetas lejanos, los maestros hablaban de equilibrio sin mover un dedo. Se proclamaban servidores de la fuerza, pero en la práctica se habían vuelto una élite desconectada del dolor real. Esa arrogancia los llevó a subestimar al enemigo, a ignorar las señales del retorno de los Sith. La mentira más oscura fue la que se contaron a sí mismos, que eran invencibles. Y cuando finalmente la tormenta los alcanzó, descubrieron demasiado tarde que el orgullo no detiene los rayos de la oscuridad. Cuando estalló la guerra de los clones, los Jedi tomaron un camino que contradijo cada palabra de su propio credo. De guardianes pasaron a ser generales, lideraron ejércitos, dieron órdenes de ataque, se convirtieron en símbolos de guerra más que en buscadores de paz. Muchos dentro de la orden sabían que algo estaba mal, que al tomar las armas se estaban alejando de su esencia, pero el Consejo justificó cada decisión con un manto de necesidad. En realidad, habían cedido al juego político de la República.
y con cada batalla, con cada victoria sangrienta, más se hundían en la trampa tendida por Sidious. El pueblo comenzó a verlos no como protectores, sino como señores de la guerra. Y así, el mito de los Jedi se fue quebrando ante los ojos de los mismos a quienes decían proteger. Fue la mentira más peligrosa: luchar por la paz, mientras sembraban más destrucción. Desde pequeños, los iniciados eran arrancados de sus familias y llevados al templo. Allí crecían sin lazos, sin raíces, entrenados para olvidar el apego y abrazar solo al consejo como guía. Esa formación no era libertad, era obediencia disfrazada de disciplina. Los Padawan aprendían a suprimir sus dudas, a callar sus emociones, a repetir mantras que no siempre comprendían. El consejo se presentaba como protector, pero en realidad moldeaba soldados de su propia causa. En cada joven se sembraba la idea de que cuestionar era traición. Así, generación tras generación, los Jedi fueron educados para no pensar, sino para obedecer. Esta manipulación silenciosa no solo privaba a los niños de su humanidad, también los convertía en piezas fáciles de mover en un tablero político. Y cuando algunos despertaban, como Ahsoka Tano, ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. El consejo llamaba a esto formación, pero en verdad era adoctrinamiento. Ahsoka, aprendiz de Anakin, vivió en carne propia lo que significaba la traición del consejo. Falsamente acusada de un crimen, fue juzgada por la orden sin pruebas, abandonada por aquellos que debieron defenderla. Solo Anakin creyó en su inocencia, mientras los maestros preferían la duda antes que la verdad. Cuando su nombre fue limpiado, el consejo le ofreció regresar, como si nada hubiera pasado. Pero el daño ya estaba hecho. Ahsoka comprendió que no era más que un peón, desechable cuando resultaba incómoda. Su decisión de marcharse no fue un acto de rebeldía, sino de dignidad. La forma en que la trataron reveló la podredumbre del sistema Jedi, su incapacidad de admitir errores, su frialdad para sacrificar a uno por la imagen del todo. Ahsoka sobrevivió porque eligió la verdad antes que la mentira. El consejo, en cambio, siguió hundiéndose en su propio engaño. Mace Windu era el rostro implacable del consejo. Sus palabras eran firmes, sus decisiones absolutas. Pero bajo esa autoridad había un hombre profundamente político. Windu desconfiaba de Anakin, no porque fuera un peligro real, sino porque no quería que un joven tan poderoso escapara de su control. Su obsesión por preservar el orden lo llevó a pactar más con el Senado que con la fuerza misma. Fue él quien empujó al Consejo a espiar al canciller, quien alimentó las sospechas que aislaron a Skywalker. Windu no era un villano, pero encarnaba la mentira más peligrosa: confundir la justicia con el control. Cuando alzó su sable contra Palpatine, creyó estar defendiendo la República. En realidad, estaba desnudando al Consejo ante los ojos de Anakin, mostrando que los Jedi no eran tan distintos de los políticos a los que juraban superar. El Consejo proclamaba que el apego era el camino hacia el miedo y el sufrimiento. Prohibieron el amor, las relaciones, incluso los lazos familiares. Pero esa regla, más que proteger, destruyó. Al negar la posibilidad de vínculos, crearon generaciones de Jedi incapaces de manejar sus emociones. La prohibición del apego no eliminaba el amor, lo enterraba, lo volvía secreto, lo transformaba en dolor reprimido, y lo reprimido siempre encuentra salida en la oscuridad. Anakin es el ejemplo más claro. Su amor por Padmé, oculto y prohibido, se convirtió en la grieta por donde entró el lado oscuro. El Consejo nunca entendió que el amor no era debilidad, sino fuerza. Su regla no salvó a nadie. Al contrario, alimentó el mismo destino que buscaban evitar. Fue otra mentira más, que el desapego garantizaba la paz. La verdad era que garantizaba soledad, y en la soledad germina la sombra. No hay emoción, hay paz, repetían los mantras del código Jedi. Pero la paz que predicaban era un vacío artificial. Les enseñaban a enterrar el miedo, la ira, la tristeza, como si al negar esos sentimientos dejaran de existir. En realidad, los sentimientos se acumulaban en silencio, creciendo en el corazón de cada Jedi.
La Orden creía que suprimir era lo mismo que controlar, y esa confusión fue su ruina, porque cuando la tormenta de la guerra llegó, cuando la traición los golpeó, no supieron enfrentar el dolor, no tenían herramientas para procesar el fracaso, ni fuerza para resistir la pérdida. Así, muchos cayeron con facilidad, porque nunca aprendieron a convivir con sus emociones. El control absoluto no era sabiduría, era negación. Y la negación es una mentira peligrosa, la mentira de creer que la oscuridad se vence cerrando los ojos. Las señales estaban allí. Los clones actuaban con precisión perfecta, con disciplina que rayaba en lo mecánico. Documentos secretos apuntaban a un misterioso protocolo, pero el Consejo nunca lo investigó a fondo. Confiaban ciegamente en un ejército creado por razones oscuras, mientras ignoraban la evidencia de que algo más profundo se ocultaba. Cuando la Orden 66 fue ejecutada, la traición fue instantánea, brutal, definitiva. Miles de Jedi murieron en cuestión de horas. El Consejo, sorprendido, fingió no haberlo previsto. Pero la verdad es que cerraron los ojos a propósito. Temían las consecuencias de escarbar demasiado en el origen de los clones. Su pasividad fue cómplice del exterminio. No fue solo la traición de los soldados lo que destruyó a los Jedi, fue la mentira de sus líderes. La mentira de creer que ignorar un peligro lo hace desaparecer. El Consejo predicaba justicia, pero practicaba conveniencia. Castigaban a unos por errores menores y cerraban los ojos ante las faltas de otros más influyentes. A veces, una misma acción era considerada herejía en un aprendiz, pero sabiduría en un maestro. Esa doble vara fue minando la confianza interna. Muchos Jedi jóvenes comenzaron a preguntarse si servían a la fuerza o al ego de los ancianos en el Consejo. La hipocresía más evidente fue con Anakin. Lo usaron como un arma, lo llevaron a la guerra, lo sentaron en el Consejo, pero sin darle el respeto ni el rango que correspondía. Un doble discurso que lo convirtió en un hombre dividido. El Consejo hablaba de igualdad, de compasión, de verdad, pero practicaba favoritismo, dureza y silencio. Esa contradicción, repetida una y otra vez, fue un veneno lento que envenenó a toda la Orden. El templo, en el corazón de Coruscant, era visto como un santuario de luz, pero en sus profundidades se escondían secretos que pocos conocían. Cámaras selladas, archivos prohibidos, reliquias antiguas encerradas por temor a su poder. El Consejo mantenía bajo llave conocimientos que podían haber salvado o condenado a generaciones. Decidieron, en su arrogancia, qué era digno de ser compartido y qué debía permanecer oculto. Así, lo que debía ser un templo de sabiduría se transformó en un bastión de control. Incluso los propios Jedi desconocían lo que dormía bajo sus pies, y cuando la oscuridad finalmente golpeó las puertas del templo, esos secretos se perdieron entre fuego y sangre. Fue otra mentira más, que el templo era transparencia y luz, cuando en realidad era una prisión de verdades encadenadas. El día llegó. No fue una sorpresa repentina, sino la conclusión de años de errores y engaños. El Consejo se reunió como tantas veces, confiados en su autoridad, pero las mentiras acumuladas ya habían quebrado los cimientos. Los Sith no necesitaron destruirlos desde fuera, solo empujaron una estructura que ya estaba carcomida por dentro. Cuando los clones entraron con sus blasters, cuando los sables rojos iluminaron las sombras, el Consejo descubrió la verdad más amarga. Su ruina no vino solo del enemigo, sino de ellos mismos. Cada secreto oculto, cada profecía silenciada, cada traición interna fue un ladrillo en el muro de su propia tumba. La caída del Consejo no fue un accidente, fue un destino escrito por sus propias manos. Las mentiras más oscuras del Consejo Jedi no fueron descubiertas por los Sith ni por la República. Fueron reveladas por el tiempo, por los ecos de sus decisiones equivocadas. En su afán por proteger a la Orden, sacrificaron la verdad. En su deseo de controlar, sembraron la rebelión. En su arrogancia, abrieron la puerta a la oscuridad. Y así, lo que debía ser un faro se convirtió en sombra. Pero esta historia no termina aquí.
porque dentro del Consejo hubo figuras aún más cuestionables, hombres que, en nombre del orden, estuvieron dispuestos a todo. En el próximo capítulo, revelaremos el secreto más peligroso de Mace Windu, la traición que cambió para siempre el destino de Anakin Skywalker.